Hola queridos amigos, una vez más les saluda su amiga consejera espiritual. Bien, en esta oportunidad les traigo un amarre de amor casero súper poderosísimo para que él o ella esté llorando por ti, para que te pida perdón, para que vuelva a tu lado, para que por diversas circunstancias se han alejado, se han peleado, ya no me llama, ya no me busca, pues es momento de emplear las artes mágicas, rituales de amor caseros, para que se desespere, llore, sufra por ti y él o ella venga a pedirte perdón. Este es un amarre de amor pero súper poderosísimo. Háganlo día viernes, día de Venus, a partir de las 10 de la noche, para que tenga más fuerza, más consistencia. Bien, lo que vamos a necesitar son 7 pétalos de rosa roja fresca. Vamos a necesitar perfume tuyo, el que usas, un pedazo de papel craft, ya papel craft o papel manteca, hilo rojo, 7 clavos de olor, canela molida en polvo, canela molida, un bote de vidrio con su tapa y un pergamino color rojo, un lapicero, un plumón color rojo. Bien, vamos a iniciar entonces. Estos rituales de amor casero, yo les sugiero que lo hagan por la noche, con toda fe, con toda confianza, siempre visualizando lo que yo quiero lograr de mi ser amado. Recuerde, la magia tiene poder, la vela tiene poder, el fuego tiene poder, la oración tiene poder. Si yo hago mis rituales con toda fe, con todo amor, les aseguro que van a tener resultados excelentes. Bien, vamos a empezar entonces. Primeramente, yo requiero 7 pétalos de rosa, 7. Vamos a sacar, pero también al arrancar sus hojitas, los pétalos de la rosa, nosotros tenemos que estar visualizando. Yo quiero que él me quiera, yo quiero que él me busque, estoy pensando en él, estoy visualizándolo a él, que él me ame con todo amor, con toda locura, que llore por mí. Porque miren, al arrancar los pétalos, pues él va a llorar por mí. Bien. Él o ella va a llorar, él o ella va a sufrir por mí. ¿Ven? Ya tenemos acá los 7 pétalos de rosas. Es lo que vamos a usar. Si tenemos más, nos queda más, lo ponemos como en nuestro florerito. Bien, pero sí vamos a usar nuestros 7 pétalos de rosa. Bien, lo dejamos en un ladito nuestros 7 pétalos de rosa. Nosotros vamos visualizando, mentalizando. Yo quiero lograr que él o ella me llame, me busque, llore, va a llorar por mí, llore y llore con desesperación, va a venir a buscarme, se va a arrepentir por haberme dejado, se va a arrepentir por haberme humillado, se va a arrepentir porque no me está llamando, porque quiere escuchar mi voz, ahora quiere escuchar mi voz, ahora va a llorar. Nosotros vamos mentalizando, visualizando todo lo que yo quiero lograr. Miren, los pétalos de rosa se utiliza para diferentes tipos de amarres de amor, tanto para los amarres, para los negocios, para emprender nuevas cosas, abrir caminos, etcétera. Es poderosísimo los pétalos de rosas al hacer nuestros rituales y especialmente en nuestros rituales de amor. Bien, seguido esto vamos a dejarlo acá en este plato blanco, también usar un platito blanco, ¿ya? Lo que voy a hacer es ahora escribir el nombre de mi ser amado. En un papel craft, papel manteca, yo voy a sobar, pero al sobar también quiero cortar toda mala energía. Enseguida yo voy a escribir el nombre completo de mi ser amado, pero de esta manera, miren.
Y en esta parte de arriba voy a escribir el nombre completo de él, a quien yo quiero amarrar, a quien yo quiero atraerlo a mí. ¿Ven? Acá, prácticamente de un poquito antes de la mitad, escribo mi nombre completo. En este caso yo voy a poner pues María Flores. Un ejemplo, ¿ya? Flores Segarra. Bien. Y también pongo mi fecha de nacimiento. Esto es un ejemplo obvio. Ya voy a poner un ejemplo de 15 de mayo de 1982. Ejemplo. Ahora, la palabra mágica que va a ir acá en el medio, la palabra que tenemos que poner para que esto tenga fuerza, para que él o ella sufra con desesperación y llore por mí, pues vamos a poner al revés la palabra amor. Amor al revés, ¿qué quiere decir? Pues con mayúscula letra. Roma. Bien, ya está prácticamente nuestro pergamino, nuestro ritual. Prácticamente ya estamos atrayendo todas las buenas vibraciones. De acá, luego de esta esquinita de arriba, yo voy a cruzar. Cruzo hasta llegar hasta la otra esquinita. Bien, ¿se dan cuenta cómo está? Terminado esto, pues lo voy a echar acá un poco de canela molida. La canela va a hacer que despierte ese amor, que vuelva hacia atrás todo lo que yo he sentido amor por él, sobre el nombre de mi ser amado. Voy a espolvorear un poco de canela molida. Bien. Voy girando la canela. Lo voy a enrollar hacia mí como pergamino, miren, hacia mí. El papel con los nombres los voy enrollando. Bien, ustedes están viendo cómo se va enrollando. Al atraerlos, lo traigo hacia mí. Bien, ya lo tenemos acá. Bien, y voy a necesitar un poco de hilo rojo, solo un pedacito, calculando más o menos 1 metro. Bien, igual como ya está nuestro pergamino, pues lo voy a atraer hacia mí. Lo voy a traer el hilo va a tener que amarrarse hacia mí para traer el amor. ¿Bien? Como están viendo, vamos jalando, vamos amarrando. Una vez terminado esto, lo vamos a amarrar. Lo amarramos acá con el hilo. Si es posible, ustedes les dan 3 nudos para que tenga fuerza. Bien, le damos una lazada, un nudo, 2 nudos y 3 nudos. Bien, si nos queda un poquito de hilo, pues lo cortamos. Bien, ya está. Ahora está nuestro frasco. Vamos a echar nuestro pergamino y nuestros 7 pétalos de rosa. En cada pétalo de rosa que yo voy echando, voy pidiendo mi deseo, que venga a mí,
que venga a mí, fulanito de tal, su nombre completo, que llore por mí, que se desespere por mí, que sufra por mí, que esta noche me llame. Voy pidiendo así mi deseo. Bien, enseguida, amigos, yo voy a echar un poco de agua. Puede ser agua mineral o agua corriente. Un poco. Hacia la mitad. Bien. Ya está. Ya tenemos hacia la mitad el agua, los pétalos de rosa, la canela molida con su nombre y el hilo. Y los 7 clavos de olor para que esté clavado en nuestro corazón. Los 7 clavos de olor igual, como hemos hecho los pétalos de rosa, igual vamos a echar los clavos de olor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando ya echamos el clavo de olor, ahora viene el toque mágico. El toque mágico que puede ser, a veces yo utilizo agua florida, como ven acá, para nuestros rituales. Nuestros rituales de amor nosotros utilizamos agua florida, pero ustedes lo van a usar con su perfume, por eso dije al comienzo, ¿no? Su perfume favorito. Vamos a dar 3 toquecitos de su perfume. 1, 2, 3. ¿Ya? Le vamos a dar una oración en el nombre del Todopoderoso, por el poder del amor, por el poder de la pasión, por el poder de las rosas, por el poder del perfume, por el poder de la vela, por el poder de la cera. Yo quiero que Él me llame, me busque con desesperación. Yo quiero que sufra por mí. Yo quiero que llore por mí. Que mi presencia le haga falta, esté donde esté. Así sea y así será. Bien, terminada esta oración, le damos calor así con nuestras manos, lo tapamos, lo dejamos bajo la cama. Lo vamos a tener bajo la cama durante 7 días y 7 noches. Bien, al término de los 7 días y 7 noches, todo esto, todo el contenido lo vamos a echar en manera de ofrenda al agua corriente, de preferencia a un río, a un caudal, a una acequia. Si tenemos cerca la playa, el mar, perfecto. Vamos a echarle todo el contenido en ofrenda al mar. Y verán, yo les aseguro que es un amarre poderosísimo donde él o ella va a tener que llorar lágrimas por ti hasta que te llame. Háganlo y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que Dios me los bendiga, queridos amigos. Bye, bye.